Hola, mi nombre es Judy Mendoza. Hoy voy a hablar acerca de lo que dice la Biblia en referencia a las guerras. Durante el tiempo que yo he estado en predicación, predicando las buenas nuevas del reino, en el ministerio de enseñar de parte de las escrituras, me he encontrado con personas que me han dicho y que piensan que han habido guerras siempre. Y bueno, con eso me dicen que lo que la Biblia dice no es algo nuevo. Pero vemos que sí, es cierto. Desde que Adán y Eva pecaron contra Dios, hemos estado en enemistad. No solo entre nosotros los seres humanos, pero también entre y en contra de Dios, de Jehová Dios. Enemigos de Dios. Sabemos que de la primera familia, Caín fue el primero que se dice ser un criminal. Mató a su propio hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque le tenía envidia, porque era celoso, porque no podía controlar sus sentimientos, sus emociones, y era violento. Básicamente esa es la razón. Obviamente no es razón para matar a nadie. Pero sí, las profecías nos dicen acerca de las guerras y cómo iban a ser diferentes ya en el tiempo del fin. Y en el capítulo 24 de Mateo, si quiere buscar su Biblia, en su Biblia, el capítulo de Mateo 24, capítulo 24, versículo 7 nos dice: porque peleará nación contra nación. Esta es la diferencia. Y reino contra reino. Aquí se habla de algo mundial. Nación contra nación. O sea, que claro, da a entender que van a haber muchas personas ya en la tierra habitada, que iban a ser naciones, que iban a ser reinos. Reino contra reino. También se nos dice que habría hambre y terremotos en un lugar tras otro. Y claro que también al seguir leyendo, estas son las señales que se nos dice que iban a ocurrir en el tiempo del fin. Entonces no es que solo hayan habido guerras y que es algo que la Biblia demuestre que no es algo nuevo, sino que claro que a medida que el mundo se llenara, iban a haber conflictos y problemas que las personas no iban a poder o querer resolver. Y esto nos lleva a 2 de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, y si leemos de los versículos del 1 al 5. Ahí dice: pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar. ¿Por qué? Bueno, primeramente dice que íbamos a estar viviendo en los últimos días, que es cierto, hemos estado viviendo en los últimos días desde 1914, cuando Jesucristo fue instalado como rey, oficiado como rey. Había sido ungido como rey, pero oficiado como rey, de acuerdo a las profecías, en 1914. Ahí se nos dice que en estos últimos días iban a haber tiempos críticos y difíciles de soportar. ¿Por qué? Bueno, si continuamos leyendo, vamos a ver por qué. Dice: porque la gente solo se amará a sí misma, serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales,
no tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces, no amarán lo que es bueno, serán traicioneros y testarudos, estarán llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. Aléjate de ellos. Y vemos el consejo que se nos da. Estas personas obviamente no son buenas compañías y deberíamos de alejarnos de ellos. Bueno, pero ¿qué es lo que dice la Biblia en referente o qué otra cosa nos dice la Biblia en referente a las guerras? Bueno, de acuerdo a lo que sabemos de la predicación de Jesucristo, Jesucristo instó a sus discípulos a que amaran a sus enemigos. Obviamente no matarlos. Entonces, vamos a ver qué se nos dice en Isaías. Y si vamos, tienen su Biblia, capítulo 2, empezando desde el 4, en Isaías dice, bueno, voy a leer desde el 1, porque aquí demuestra otra vez que dice que en la parte final de los días, o sea que en los mismos últimos días que menciona 2 de Timoteo 3, también dice que en esa parte final de los días, la montaña de la casa de Jehová será firmemente establecida por encima de la cumbre de las montañas. Obviamente las montañas se refieren a gobiernos, pero vemos que el gobierno de Dios va a ser instalado en el cielo. Y así fue en 1914. Desde ese entonces ha comenzado el fin. Hemos estado viviendo el fin desde 1914 y Jesucristo fue instalado como rey en medio de sus enemigos. Y dice, y será elevada por encima de las colinas, y a ella, a la montaña de Jehová, Dios, afluirán todas las naciones, y muchos pueblos irán y dirán, vamos, subamos a la montaña de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros andaremos en sus sendas. Porque la ley saldrá de Sión y la palabra de Jehová de Jerusalén. Entonces ahí se nos está diciendo, también el 4 dice, Él será juez entre las naciones y resolverá los asuntos con relación a muchos pueblos. Convertirán sus espadas, las espadas que representan la guerra, dice que las convertirán en arados. Las naciones no alzarán la espada unas contra otras, ni aprenderán más a hacer la guerra. Y vemos que esta profecía se ha hecho cumplida en parte porque, claro, los testigos de Jehová que estamos alrededor del mundo no participamos en las guerras. Y aunque así sean las consecuencias de que nos van a poner en la cárcel, en algunos países es así, preferimos eso, a ir a matar a nuestro prójimo, incluyendo a nuestros enemigos, que la Biblia, Jesucristo, la palabra de Dios nos recomienda a que no estemos en conflictos y problemas, mucho menos matando a otros humanos. Aquí la Biblia nos dice eso. En lo que tiene que ver con el cumplimiento, sabemos que como pueblo alrededor del mundo, los testigos de Jehová no participamos en las guerras. No nos envolvemos en conflictos y problemas. Somos hacedores de paz, donde no hay paz.
y evitamos conflictos y problemas. En vez nos preocupamos de ser obedientes a Dios, de ser obedientes al Cristo y predicar y enseñar de parte de las Escrituras. Eso es lo que nosotros nos dedicamos a hacer, principalmente en las que tiene que ver con las cosas espirituales, ¿no? Porque esto es algo personal. Hemos dedicado nuestras vidas, así como Jesucristo dedicó su vida, y entregadas a Dios. Entonces tenemos que comportarnos de esa forma, como que si pertenecemos a Dios, en vez de estar imitando a Satanás y siendo conflictivos, problemáticos, orgullosos, no dados a ningún acuerdo, calumniadores, desobedientes a los padres, desobedientes a las leyes. Tenemos también la escritura de Romanos 13 que tenemos presente, y sí, claro, se encuentran situaciones en diferentes países en las cuales hay los ciudadanos de ciertos países. Por ejemplo, en Rusia, los testigos de Jehová están siendo perseguidos solo por el hecho de que leen la Biblia y hablan acerca de lo que han leído en la Biblia. Cada quien tenemos nuestro ministerio de parte de lo que dice la Biblia, de lo que la Biblia enseña, y tenemos el derecho de hacerlo. Pero en ese país, y así como en Rusia, también hay otros países en cual los ciudadanos mismos de ese país están siendo perseguidos por el gobierno y, claro, por la religión, que supuestamente son cristianos, pero en realidad son el cristianismo, y influyen en lo que tiene que ver con cómo el gobierno se comporta con los ciudadanos. Claro que hay algunos ciudadanos que han decidido dejar el país y irse y a buscar refugio en otros países, pero tenemos presente lo que dice Romanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que tomamos en cuenta las leyes de esos países que puedan ayudarnos. No nos metemos nada más en su país a la fuerza y esperar que se nos ayude de esa forma. Obviamente, entonces estaríamos rompiendo leyes que existen, no teniendo respeto al gobierno que las pone. Ya sea cual sea el gobierno que exista, nosotros como testigos de Jehová lo respetamos. Así mismo como hizo Jesucristo en su tiempo, cuando estaban puestos gobiernos que acabaron quitándole su vida. Pero Jesucristo entendía que era Dios el que estaba permitiendo que esos gobiernos existieran. Ahora, en lo que tiene que ver en la tierra, no hay en realidad una tierra santa, un lugar santo, porque existe alrededor del mundo la situación que se menciona en 2 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 5, en el cual se nos dice que van a haber este tipo de personalidades, de personas que se van a comportar de ciertas formas que no son aprobadas por Dios, no son imitadores de Dios en realidad, pero sí imitan bien a, como dijo Jesucristo, su padre, Satanás. ¿Por qué? Porque, bueno, si uno se origina de Dios, se comportaría uno entonces como Dios, en todas las cosas, no solo en las que nos convengan. Y también, bueno, las personas que Jesucristo cataloga como hijos de Satanás, de acuerdo a lo que nos dice Juan, capítulo 8, versículo 44, vemos ahí que esas personas tienen características como las que Satanás tiene. La Biblia nos enseña en referencia a que no hay en realidad
lugares santos aquí en la tierra. Porque hasta el lugar que se consideraba santo en el tiempo de Jesucristo, Jesucristo mismo en ese tiempo estaba diciendo que eso no iba a continuar. Porque primeramente ya Jehová Dios no estaba aceptando el sacrificio que le estaban dando los judíos. Entonces, Dios afirma por medio de Jeremías, uno de los profetas que se le mandó al pueblo de Israel para que pudieran volverse a Dios. Y voy a leer en Jeremías, si quiere buscarlo, Jeremías está después de Isaías y es Jeremías capítulo 31. Y voy a empezar a leer de el 31. Ahí dice: mira, se acercan los días, afirma Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. El pacto mío que ellos rompieron, aunque yo era su verdadero amo, afirma Jehová. Pues el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, afirma Jehová, es este: pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya nadie le enseñará a su prójimo ni a sus hermanos, diciéndoles: conozcan a Jehová, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, afirma Jehová. Y yo perdonaré su error y no me acordaré más de su pecado. Si vemos ahí nos damos cuenta de que este pacto se realiza por medio de Jesucristo después, y esa información la podemos encontrar en el libro de Lucas capítulo 22 del 28 al 30. Jesucristo ahí inaugura este nuevo pacto que iba a reemplazar el pacto que se había hecho con los antepasados, con el Israel físico que existía hasta ese tiempo. Y claro que en el 33 de la era común, los israelitas, los judíos, los hebreos, rompen ese pacto que existía entre medio de Dios y ellos como pueblo. Ya Jehová Dios había mandado profetas vez tras vez durante siglos, hasta el tiempo que mandó a su propio Hijo, pero también no lo aceptaron, también no lo escucharon, lo rechazaron, no aceptaron que ese era el Mesías que las profecías decían y que se habían cumplido en el tiempo en que varios de los profetas durante el periodo de 1500 años habían hablado y dicho que iba a ser ese el tiempo en el cual el Mesías iba a aparecer. Pero vemos que los israelitas, los judíos, los hebreos, rechazaron ese pacto, quebrantaron ese pacto. Entonces, claro que tienen ahora, no hay ese pacto, porque ya Dios hace un nuevo pacto por medio de Jesucristo, le da el rey de David. Jesucristo entonces heredera el reino de David, porque fue un humano que nació y tiene derechos legales. Fue un judío, fue un hebreo, fue un israelita. Viene de la tribu de Judá, del linaje de la tribu de Judá. Entonces, claro, Jesucristo tiene todos los derechos de ser el siguiente rey que reinaría
desde los cielos, claro, porque cuando Jesucristo es resucitado por Dios mismo, por Jehová, a él se le otorga su vida como un espíritu celestial. En el libro de los Hechos, capítulo 1 y 2, se nos demuestra que Jesucristo regresa a su Padre. Pero claro que continúa con la predicación, con el dirigir las congregaciones que se forman en el primer siglo y claro también, obviamente, cumpliendo las profecías que demuestran que él fue oficiado y oficialmente es llamado rey, coronado como un rey. Asimismo, de la misma forma como pasó con David, que no fue ungido como rey, pero no fue rey hasta después de muchos años después. Entonces, aquí, ¿qué aprendemos? Aprendemos que Dios dice ahí que este pacto no iba a ser como el pacto que había sido antes, porque este pacto requería que uno tuviera una dedicación individual. No iba a ser una entera nación, sino que la persona que quisiera iba a ser seguidor de Jesucristo, iba a saber de Jehová Dios, a ser educado por Jehová Dios, instruido por Jehová Dios, iba a ser un seguidor de Jesucristo, no iba a estar envuelto en guerras. Y vemos que ahí Dios afirma: pondré mi ley dentro de ellos y le escribiré en su corazón. ¿Cómo? Bueno, por medio de la predicación, por medio de las buenas nuevas del reino. Así que todos estamos en el mismo nivel, incluyendo los hebreos. Todos pecamos, todos somos pecadores. No hay un pueblo ahora como el que existía en Israel, pero sí hay una organización que está demostrando ser cristianos de verdad, y claro, esos son los testigos de Jehová, principalmente por aplicar lo que se nos dice, el que no deberemos aprender más las guerras. Y eso no tiene que ser después de Armagedón, porque ya Jesucristo fue enviado a la tierra y se nos ha dejado ver qué es lo que es aceptable a Dios y qué es lo que no es aceptable a Dios, por medio de Jesucristo, que nos da el ejemplo. Entonces, todos somos iguales: hebreos, árabes, palestinos, personas del Asia, personas de islas. Y palestino, la palabra palestino es otra palabra que se usa para el nombre filisteos. Sabemos que los filisteos siempre estaban en conflicto con los hebreos en el pasado. Y bueno, aunque son cosas que pasaron en el pasado, nosotros descendemos de esas personas que se habla en la Biblia. Descendemos de esos hijos de Noé. La tierra prácticamente está llenada de seres humanos que venimos de esos 3 hombres que tuvieron hijos y se convirtieron en naciones, entre naciones. Todos entonces somos como una familia. Pero claro, siguen los conflictos. Hay personas que les gusta las peleas, pero la Biblia nos enseña qué es lo que es aceptable a Dios. ¿Y por qué es que yo digo que no hay un lugar santo ahora, una nación santa, un lugar santo aquí en la tierra? Bueno, aquí se nos dice en Juan, si quiere leerlo, Juan capítulo 4, y voy a leer desde el 19.
Y aquí se nos habla acerca de que Jesucristo está hablando con una mujer samaritana. La mujer le dijo: Señor, veo que eres profeta. Le dice a Jesucristo: nuestros antepasados adoraban a Dios en esta montaña, pero ustedes dicen que hay que adorarlo en Jerusalén. Jesús le dijo: créeme, mujer, viene la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación comienza con los judíos. Y claro que comienza por los judíos porque era la nación dedicada a Dios, hasta que ellos quebrantaron ese pacto que existía entre Dios y los judíos. El 23 dice: pero viene la hora, de hecho, ha llegado ya, en que los auténticos adoradores del Padre lo adorarán con espíritu y con verdad, porque el Padre sin duda está buscando personas así para que lo adoren. Dios es un espíritu y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. La mujer le dijo: yo sé que va a venir el Mesías, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todo. Jesús le contestó: ese soy yo, el que está hablando contigo. Entonces aquí es interesante que dice que ni en la montaña donde los samaritanos creían que era un lugar santo, especial para adorar a Dios, ni tampoco en Jerusalén iba a ser el lugar, a continuar siendo el lugar donde se iba a adorar a Dios. Sabemos que si se quería adorar a Jehová Dios en el pasado, tenías que viajar desde donde sea que uno viviera en la tierra hasta Jerusalén, hasta el templo en Jerusalén, para darle adoración exclusiva a Jehová Dios de la manera que se les había indicado a la nación de los judíos, los israelitas, los hebreos. Pero Jesucristo aquí dice que ya no iba a ser así, que Dios es un espíritu y que tenemos que adorarlo con verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que existe en la Biblia, su verdad. Entonces tenemos que saber quién es ese Dios, el cual Jesucristo dice que es el único Dios verdadero. Y también tenemos que poner en práctica lo que Jesucristo está poniendo en práctica, siguiendo su ejemplo. Ahora tenemos la información acerca de que a Juan se le dio este ministerio primero. De Juan se dice que él era el que llevaba la delantera en lo que eran los asuntos espirituales y también para abrir el camino al Cristo y para preparar personas para que creyeran en Él, que lo siguieran. Y así pasó. Entonces no hay un lugar santo aquí en la tierra especial, porque obviamente todavía existe lo que es malo, y de acuerdo de lo que se nos dice en 2 de Timoteo 3 del 1 al 5, esas personas existen alrededor del mundo, son la mayoría. Y bueno, ¿cómo podemos aprender nosotros a conllevarnos? Hay un ejemplo, hay varios ejemplos, pero voy a mencionar un ejemplo hoy. Y para los judíos, los hebreos, que todavía están esperando por el Mesías, aunque ya se han cumplido a cabalidad las escrituras, y es Jesucristo, ese Mesías que se estaba esperando. Bueno, para algunos, para aquellos judíos que no creen en el Nuevo Testamento, aunque es la explicación del Viejo Testamento, es las profecías cumplidas,
Voy a citar entonces de una escritura en Génesis y a ver qué nos dice, cuál es el consejo que se nos da ahí. Y esta información la encontramos en el capítulo 11 de Génesis. Ahí dice: ahora bien, toda la tierra seguía teniendo un mismo idioma. Ok, ese es el 11 y voy a leer desde el 27. El 27 dice: esta es la historia de Taré. Taré fue padre de Abraham, Nacor y Harán. Y Harán fue padre de Lot. Ahí se nos dice lo que queremos saber. Taré fue el padre de Abraham, como se conoce después. Y Harán era el hermano de Abraham y fue padre de Lot. O sea que Abraham era el tío de Lot. Bueno, ¿qué más podemos saber acerca de estas dos personas? Ahí se nos dice en el 13. Génesis 13, comenzando desde el 1. Dice: entonces Abraham salió de Egipto y subió al Negev. Iba con su esposa y con Lot, y llevaba todo lo que tenía. Abraham tenía muchísimo ganado, plata y oro. Luego fue acampando de un sitio a otro, desde el Negev hasta Betel, y llegó al lugar que estaba entre Betel y Jai, donde antes había colocado su tienda, y donde ya había construido un altar. Allí invocó el nombre de Jehová. Ahora bien, Lot viajaba con Abraham y también tenía ovejas, vacas y tiendas de campaña. Pero, como habían acumulado muchos bienes, los campos no daban abasto y no podían vivir todos juntos en el mismo lugar. Por eso estalló una pelea entre los ganadores de Abraham y los ganadores de Lot. O sea que si nos podemos imaginar, estos dos hombres eran dos hombres adultos y habían acumulado riquezas. Tenían sirvientes que les ayudaban a hacer las tareas de la casa, así mismo como en nuestros tiempos contratamos a personas que nos ayudan. Era la misma situación aquí. Ellos tenían ganado, tenían oro, plata, estaban bien en lo que respectaba financieramente. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo se soluciona esta pelea? ¿Se irían a la guerra a pelearse por la tierra? Vamos a ver qué dice. Dice: en aquel tiempo los cananeos y los perecitas vivían en el país. El 8 continúa y dice: así que Abraham le dijo a Lot: por favor, somos hermanos. No debería haber peleas entre tú y yo, ni entre tus ganaderos y los míos. Tienes a tu disposición cualquier parte del país, ¿no es verdad? Separémonos, por favor. Si tú vas a la izquierda, por favor. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Pero si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Son totalmente separados. Si Abraham le estaba dando a escoger a Lot. Y vemos ahí que entonces Lot levantó la vista y vio todo el distrito del Jordán hasta Zoar. Vio que era una región con mucha agua, igual que el jardín de Jehová, y que la tierra de Egipto, igual que el jardín de Jehová y que la tierra de Egipto.
y que déjenme leerlo otra vez. Dice, entonces Lot levantó la vista y vio todo el distrito del Jordán hasta Zoar. Vio que era una región con mucha agua, igual que el jardín de Jehová y que la tierra de Egipto. Así era antes de que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. Lot eligió el distrito del Jordán y mudó su campamento al este, de modo que se separaron. No se convirtieron en enemigos, pero para conservar la paz tenían que hacer algo. Tenía Abraham que hacer algo para conservar la paz entre ellos y no estar en peleas que no eran aceptables a Dios. Entonces ahora lo mismo en nuestros tiempos. Sabemos que hay situaciones en las cuales, por ejemplo, lo que ha estado pasando ahora con el saqueo que hubo de los networks o de los lugares del sitio del internet que le pertenece al gobierno y que controla lo que es la gasolina. Vemos cómo eso saca estos conflictos y problemas, sacan a la luz esas mismas conductas o comportamientos que habla la Biblia, que habla en 2 de Timoteo 3 del 1 al 5, que las personas son amadores de sí mismos, no llegan a ningún acuerdo, son desobedientes, orgullosos, y bueno, esas son las características que se ven cuando hay conflictos así. Pero ¿qué se debería de hacer en vez? Y cuando hay guerras también, por ejemplo, las guerras que se han mencionado que están entre Palestina, los palestinos o los filisteos y los israelitas, los hebreos, aunque los nombres han cambiado, nosotros somos descendientes de los personajes que se mencionan en la Biblia. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, se puede preguntar, ¿podemos vivir sin ese producto? ¿Podemos vivir sin que nos tengan en la mano y nos tuerzan la mano? ¿Podemos evitar conflictos y problemas, guerras, o ir a la guerra? ¿Podemos vivir sin ese producto? Sí se puede, si nosotros quisiéramos llegar a diferentes acuerdos que tiene que ver con eso. Vemos que las situaciones que pasan, ¿a quiénes afectan? Eso sería la primera cosa, ¿quién está afectado? Y después, también, hacer arreglos. Quizás hacer acuerdos con esos empleadores para que puedan ayudar a sus empleados a seguir, o a los habitantes de las comunidades a continuar sus vidas bajo las circunstancias y situaciones que últimamente cambian de un día a otro bien rápido. Entonces, la pregunta es, ¿podríamos vivir sin el producto por el momento? Tomar quizás otros métodos para poder sobrevivir. Lo que sabemos que la gasolina usualmente tiene importancia cuando tiene que ver que vamos a ir al trabajo o que vamos a ir a diferentes lugares que tengan que ver quizás con el cuidado de nuestra salud o otras cosas. Entonces, quería hablar de eso, y también, claro, que el tener presente que sí, que hay países, como he mencionado, en Rusia, que están persiguiendo a sus
propios ciudadanos, maltratándolos, y hay algunos que han decidido irse, pero no exponen a sus hijos ni violan las leyes, sino que llenan los requisitos que las leyes del país donde ellos estén, al país donde ellos estén huyendo, esté pidiendo. Porque tenemos que acordarnos de lo que dice Romanos 13, que aplica. Y así también mantener la paz, mantener el orden, mantener balance también. Y sabemos que los padres son responsables por sus hijos, obviamente. No para ponerlos en peligro, como algunos han hecho. Y también tener en consideración que hay consecuencias de las decisiones que tomamos. Y que cuando tiene que ver con emigrar a otro país, pedir asilo, que son cosas que están disponibles para uno, pero también seguir las instrucciones de esos países, y también preguntarnos cuáles son mis motivos personales. También preguntarnos cuáles son mis motivos personales, mi intención. ¿Es porque estoy desatisfecho o desatisfecha con mi vida aquí en el país donde vivo? ¿Porque quiero tener más dinero? ¿Porque no estoy contento con lo que tengo? ¿O porque estoy huyendo de una situación peligrosa? Claro que es diferente para cada persona, para cada país, pero y se entiende, ¿no?, que alguien deje una situación muy peligrosa y exponerse a otra situación muy peligrosa también para huir de algo que nosotros no podemos controlar, como es los gobiernos, y cómo los gobiernos van a ejercer su poder sobre sus súbditos. Claro que hay países que sí están tratando para poder mejorar las situaciones de aquellos que viven en ese país, en esos países, pero también sabemos que esas mismas personas, aunque quieren hacer lo bueno, también se encuentran con situaciones y circunstancias difíciles, porque no todo mundo tiene las mismas metas, los mismos pensamientos, sentimientos acerca de situaciones. Existen las características que se mencionan de personalidades, como se muestra en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Y claro que esas son las mismas situaciones y circunstancias y caracteres de las personas que llevan a conflictos, problemas y a las guerras últimamente. Pero vemos ahí que podemos aprender a aplicar principios bíblicos y a saber cómo mantener la paz, porque hay algunas personas que les gusta estar en conflictos y problemas, y los buscan, y les gusta estar en guerras también. Entonces tenemos que ver cuál es la situación. Y claro que sabemos que la Biblia dice que Dios odia a los que son violentos, y fue el motivo por el cual Dios causó el diluvio en el tiempo de Noé, que fue un juicio para esas personas, así como fue también en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Esas personas pasaron por un juicio por Dios, y ese fue el resultado para ellos por desobedecer a Dios. Últimamente
se va a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, así como Él ha decidido que se iba a hacer. Nosotros somos la creación, no el creador. Entonces nos conviene y tenemos también el tiempo ahora para poder desistir de hacer lo malo, arrepentirnos de nuestros pecados en contra de Dios, en contra del prójimo, y buscar la compasión de Dios, buscar el amor de Dios, que Jesucristo mismo ha dicho que Él ha dado su vida en cambio a todos aquellos que ejerzan fe en Él. Y claro, eso requiere que uno aplique lo que la Biblia dice que requiere Dios en nuestras vidas. Y también que nos arrepintamos, que aprendamos de Dios, que Dios nos instruya por medio de su Hijo Cristo Jesús, por medio de su palabra, la Biblia. Y ese es el propósito de la predicación alrededor de la tierra. Todos tenemos la oportunidad de conocer a Dios, de conocer a Jesucristo, de ser partícipes de su propósito, súbditos del reino de Jesucristo que está reinando entre medio de sus enemigos, y para todas personas alrededor del mundo. Y aunque los hebreos ya no son parte de ese pacto que había por medio de Dios, entre Dios y los hebreos, los judíos, los israelitas, ellos todavía pueden beneficiarse del rescate que Jesucristo hizo y hacerse obedientes al Cristo. Claro que tendrían que aceptar que ese fue el Mesías enviado por Dios y que no hay otro que viene. Y bueno, eso es lo que quería decir hoy, y le doy gracias por haberme acompañado. Espero que tenga un bonito día. Adiós.